Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Regresamos con Agárrate. Si algún trabajo periodístico ha contribuido a visibilizar el drama que existe en Venezuela, ese trabajo fue el que publicó ABC. La portada, vamos a ver si la ponemos en pantalla, la portada es realmente dramática y el reportaje aún más. Ahí lo tienen ustedes, algunas de las imágenes que se publicaron, y uno de los autores ha sido Jorge Benerra, el periodista que estuvo detrás de estas imágenes, y lo tenemos aquí vía Skype para conversar con él. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Patricia. Bueno, Jorge, quiero que hemos hablado contigo anteriormente en trabajos documentales que has hecho. Háblame un poco de este trabajo, porque los periodistas no somos ajenos a las emociones, y yo me imagino lo que tú debes haber vivido en el contacto directo que tuviste con estas personas que han sido afectadas por el hambre en Venezuela. Sí, realmente, como lo dices, no somos ajenos y realmente creo que una de las cosas que uno trata en nuestro ejercicio, en el día a día, es poder justamente acercarnos a la gente para, bueno, poder transmitir sus historias y como siempre se lo decimos, no es que le vamos a cambiar la vida, no es que le vamos a cambiar el mundo, pero sí podemos hacer llegar mucho más allá un poco lo que ellos quieren expresar y por supuesto en muchos de los casos denunciar, porque aunque no sean denuncias directas, como dice el dicho, una imagen dice más que 1000 palabras, y cada una de las fotografías que mi compañero Álvaro Ibarra retrató allí, yo creo que se quedan cortos con lo que yo puedo expresar escribiendo. Yo creo que no hace falta decir mucho para decir esto es Venezuela. Y yo creo que esa es la pregunta que se hicieron muchos venezolanos y muchísimas personas en el extranjero, aunque nos atacaron o nos siguen atacando, diciendo que inclusive estas son imágenes de Yemen, o que eran un fake news, cosa que bueno, es interesante, como dicen por ahí, bueno, que hablen bien o mal, pero que hablen, y que lo importante es que eso tenga repercusión y que la gente investigue y que la gente averigüe, porque realmente esa es una realidad en el estado Zulia, en un barrio que se llama Altos del Milagro Norte, en una zona muy pobre y también lamentablemente muy peligrosa, donde realmente encuentras cada historia una peor que la otra. Patricia, debo decir a todo tu público y que nos escucha, es que esto ocurrió en menos de una manzana, encontramos más de 10 casos. Nosotros apenas expusimos 3 o 4 en este especial, pero en menos de una manzana encontramos 10 casos. ¿Qué nos dice eso? Que bueno, que finalmente que el Zulia entero deben haber cualquier cantidad. Y en Venezuela entera. Y en toda Venezuela debe ser de la misma manera. ¿Y por qué esto ocurre? Porque bueno, la censura no es simplemente de los medios de comunicación tradicionales. Es que hay una censura que va mucho más allá. Hay un control social para el ciudadano de a pie, ni siquiera para el periodismo, para poder hacer cualquier actividad de la cotidianidad, que es increíble. Es decir, tú para entrar a un hospital tienes que pasar por el orden de los milicianos y por el orden de colectivos, que te miran, que te revisan, que te chequean. Entonces te tienes que ver cómo te metes para poder hablar con pacientes, para que te expliquen la realidad, para poder hablar con los médicos. Entonces, eso no es un trabajo fácil. Si tú vas a un barrio como este, ¿cómo llegas? Si saben que son lugares donde hay bandas muy peligrosas y que necesitas tener una conexión con ellos para poder tú tener el acceso. Entonces es todo un proceso y eso no se hace primero de la noche a la mañana y segundo que no lo hace todo el mundo. ¿Por qué? Porque también, por eso que tanto conocemos que se llama el miedo. Entonces definitivamente eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. Yo decía, o lo escribía, que esto es un gobierno que ha hecho una política 100% centralista. Es decir, Caracas es Caracas, como dice el dicho, y lo demás es Monte y Culebra. Es decir, si no ocurre en Caracas, no está sucediendo. Aquí, Venezuela fue noticia en el mes de marzo por los apagones, porque Caracas se quedó apagada 4 días.
Pero es que el Zulia tiene más de 10 años apagada. Lo que pasa es que ahorita con lo que ocurrió en el mes de marzo se multiplicó y realmente les cayó la tragedia. Es decir, llegar al Zulia, la sensación que te da, yo tenía 4 años que no lo visitaba, pero la sensación que te da es de una ciudad devastada, como si hubiese ocurrido una guerra, pero tú estás consciente de que no ha ocurrido una guerra y que no ha caído ni siquiera una bomba. Entonces ves a gente todo el día viendo cómo resuelve el tema del agua potable. Ves a otras personas viendo cómo resuelvan el tema de la combustible en colas de 3, 4, 5, 6 horas. Ves a gente ver cómo resuelve el tema de la luz, porque resulta ser que no existe ningún tipo de programación de corte, y así como unos sectores tienen luz 4 horas, otros tienen 2 y otros tienen a lo mejor 24 y otros a lo mejor no tienen nada. Entonces, es allí donde empieza realmente el delirio del ciudadano. El ciudadano no tiene mente ni cabeza para pensar en otra cosa, simplemente en cómo va a resolver su día a día. O sea, es que no tiene ni siquiera ganas de denunciar, porque es que no le da tiempo de pensar. Y creo que el Zulia, el aprendizaje que nos deja, o que nos dejó con este reportaje, con esta experiencia, es que el Zulia puede ser el reflejo de toda Venezuela. Venezuela puede llegar a convertirse en lo que es hoy el Estado Zulia, que ojo, el Estado Zulia y la ciudad de Maracaibo es la primera ciudad de Venezuela. Bueno, de hecho, eso lo ves en las vallas, en las pintas, por todos lados, porque llegó a ser la primera ciudad de Venezuela, la segunda más importante del país, donde están los pozos petroleros, digamos, que le dieron el nombre internacional a Venezuela en la economía petrolera, en donde hay un comercio gigante por el mismo tema de ser frontera, y que hoy la encuentres en ese estado, no hay ningún tipo de justificación. Es que llegar al Zulia en este momento, te digo, no hay justificación. En las 5 de julio, de cada 10 negocios, 3 nada más quedan abiertos, y los que están abiertos usando plantas eléctricas que no son de ellos muchos y que les puede costar $200, $300 diarios el alquilar una planta para poder prender los aires acondicionados, las cocinas, qué sé yo, cualquier tipo de sistematización que tengan allí. De forma que no es fácil. O sea, realmente lo que está pasando el zuliano en este momento es algo que va mucho más allá de lo que inclusive uno pueda reflejar. O sea que habría como para muchos más trabajos, ¿no?, de campo y de investigación ahí. Estoy totalmente convencido. Es que realmente es ahí donde ves la desidia. Es decir, la desidia de las políticas públicas. Yo no tengo ni siquiera ningún interés partidista ni político en todo esto. Yo simplemente ejerzo el periodismo y lo que hago es contar historias que me llaman la atención, que me parecen que son de interés nacional, y general, y que pueden realmente a lo mejor aportar algo mucho más allá. Es decir, hace unos años yo estuve aquí en tu programa cuando nosotros hace 5 años, antes de la masacre de Tumeremo, hicimos un documental sobre la mafia del oro en Venezuela. Todavía ni siquiera se había formado el tema del arco minero. Y nosotros en ese momento, ¿qué hicimos? Denunciar cómo era toda la estructura de las mafias que operan en el sur del país. Años después ocurre la masacre de Tumeremo y bueno, y luego lo demás es historia. La conformación del arco minero y toda esta operatividad que existe hoy por hoy sobre el tema del oro, que es tan importante en el país. O sea, aquí realmente lo que hacemos, los que trabajamos en el ejercicio del periodismo, lo que hacemos es levantar un poquito las alcantarillas para ver qué sale. Así el trabajo que tú hiciste sobre el oro en Venezuela, bueno, fue como premonitorio, diría yo. Totalmente. O sea, era una realidad que estaba allí, pero simplemente habría que descubrirla. Y bueno, y eso fue lo que ocurrió. Y hoy por hoy, eso está, yo creo que 10 veces peor de lo que nosotros mostramos en su momento. De manera que aquí yo creo que la gran reflexión es que indiferentemente de quién gobierna este país, esa gente que mostramos en esas fotografías dramáticas de lo que es la Venezuela de hoy, que ojo, no es una hambruna como la del África, porque una hambruna como las que se han visto en el África, todos están por igual en la misma hambruna. Aquí simplemente se demuestra. Es localizada. Exacto. Aquí el hambre es una acción por un sistema que ha ahogado al que menos tiene y al que nada tiene, y que simplemente está allí totalmente en un gueto muriéndose, porque nadie lo toma en cuenta, porque no puede denunciar y porque lamentablemente las cosas no están funcionando como deberían ser.
Jorge, de todo lo que me has dicho que es tan importante, yo me imagino lo difícil que debe haber sido llegar a todo lo que hicieron. ¿Cuánto tiempo estuvieron trabajando en el estudio de campo, es decir, en localizar los casos, en acceder a ellos? ¿Cómo fue el trabajo para poder alcanzar eso? Que a veces tú ves esas imágenes y entonces habrá personas que dirán, bueno, eso es amarillismo. Eso no es amarillismo. Eso es la verdad, simplemente. Eso es mostrar con por ejemplo, la portada. Si no te vas más allá del trabajo, es mostrarlo cómo está un país. O sea, es en una sola foto, ¿no? Háblame del tiempo que ustedes estuvieron trabajando con esto. Bueno, siempre digamos que más demoramos en la preproducción, que es cuando ni siquiera has llegado al sitio, sino que haces un mapeo de hacia dónde quieres ir, qué es lo que quisieras investigar, por cuál camino meterte. Allí, bueno, sí hemos durado, digamos que duramos varias semanas, varios meses antes de poder viajar. Y luego es la planificación de lo que vamos a hacer en el terreno. Entonces, realmente el terreno nos demoró algo como semana y media. Pero porque ya teníamos, como quien dice, un objetivo visto de hacia dónde queríamos llegar, con quién queríamos contactar o con quién podíamos hablar, que nos podía mostrar una realidad que a lo mejor todavía no se había mostrado tan contundentemente en el país. Y definitivamente, o mejor dicho, lamentablemente, Patricia, nos encontramos algo peor de lo que pensamos que nos íbamos a encontrar. O sea, pensamos que podíamos encontrar imágenes impactantes, pero no las imágenes que pudimos retratar y que el mundo pudo observar. Esa imagen de portada de Miguel Blanco, el joven de 28 años, porque no es un niño, es un joven. Es un joven, que sí, es que se le ve en el rostro que es un joven. Sí. Que tiene una patología, hidrocefalia congénita, y además una desnutrición crónica. Mucha gente dice, bueno, pero es que esa persona tiene otra enfermedad. Y digo, pero yo sin ser médico, con los médicos que he conversado, decir, bueno, ¿qué me han dicho? Es que ese joven puede tener esta enfermedad congénita de nacimiento, pero pudiese tener mejor calidad de vida. No necesariamente tiene que sufrir de desnutrición. Pero eso te iba a decir, la desnutrición no es una enfermedad, una patología de nacimiento, definitivamente no lo es. Es una patología de nacimiento, sí, como vimos otro de los casos de una niña de apenas 2 meses que nació con 1,5 kg. Claro, pero este joven que tiene 28 años, tiene 28 años claro, desnutrido. ¿Tú hiciste esa, me imagino? No, por supuesto que no. Exacto. Porque igualmente sus padres nos lo comentaron, o sea, su madre que estaba allí, que realmente, debo decirlo, en honor a todas las madres de Venezuela, en verdad que son realmente, digamos, las héroes anónimas. Eso de este te país. Lo iba a preguntar, que las madres que llevan esto adelante, que están todo el día ahí, Dios mío, es que merecen, de verdad. Es que con tan poco hacen tanto que yo en verdad me tengo que quitar el sombrero. Es decir, es una cosa que tú dices, es increíble porque, bueno, uno lo siente, lo palpa. O sea, es decir, el que menos tiene es el que a lo mejor trata de hacer mucho más. Y estas madres sin nada, porque realmente no tienen nada, o sea, se quitan lo poquito que pueden tener en la boca, un pedacito de yuca, un poquito de arroz. Ese muchacho, la madre me decía que le hacía unos pañales de tela porque obviamente no tenía capacidad para comprarlos. Es decir, eso sí es conmovedor. Y como ellas, hay miles de madres así en Venezuela. Y yo creo que son las verdaderas héroes que nos demuestran día a día de lo que estamos hechos los venezolanos, ¿no? Y como te decía, Patricia, bueno, este caso particular, el de Miguel, que fue de la portada, quizás el de mayor impacto, bueno, simplemente demuestra que aquí ha habido totalmente un abandono y que hay unos denominados olvidados de la revolución. Totalmente. Incluso una madre me decía, la chica que se llama Kellyber, me decía, pero con indignación, decía, y es que tanto que apoyamos al presidente Hugo Chávez, y tanto que el presidente Hugo Chávez decía que para los pobres todo, y sentimos que no tenemos nada, y que todo se quedó en un discurso. Y yo decía, wow, es increíble que en verdad que quienes más durante 2 décadas han apoyado todo un sistema, sean ahorita los olvidados de la revolución. Y eso es lo que estamos viendo en todo el país.
un país que está totalmente abandonado, porque eso es otra cosa. Oficialmente se dice que en el Zulia hay 4 millones de personas. Yo dudo que existan 4 millones de personas en el Zulia. Y así está todo, Apure, Barinas, Portuguesa, Mérida. Lo veíamos claramente, o lo vemos claramente en la salida del Táchira hacia Cúcuta, cómo a diario salen miles de venezolanos caminando y que vienen sobre todo de las zonas más deprimidas, de Venezuela, y que yo siempre he dicho, bueno, estos son, porque de paso esa generación que está saliendo caminando, la mayoría no pasa de 25 años. Exactamente, Bueno, estos son, que por eso es que uno ahora, Jorge, ve en las manifestaciones tanta gente mayor, la gente joven se ha ido. Entonces, todos estos chicos se están yendo, y cuando hablas con ellos, cuando te cuentan su historia, bueno, son personas que no conocen otro sistema que no sea este que estamos viviendo, no conocen otro presidente que no sea Nicolás Maduro o el fallecido Hugo Chávez, y que definitivamente tú dices, bueno, estos son los hijos de Hugo Chávez, así como decía en el pasado, esos son los hijos de los adecos y los copellanos. Sí. Bueno, estos son los hijos de los olvidados de la revolución, los que se acostumbraron a un sistema que en un momento dado les pudo dar mucho, pero que ahora no les puede dar nada. Jorge, y me imagino que te estás preparando para otra cosa como esta, que esto es de premio. Déjame decirte que este trabajo que ustedes hicieron es de premio. Bueno, yo creo que, Patricia, en verdad, bueno, gracias por la deferencia, más que premios, como te digo, yo creo que lo que a mí me gustaría, y quiero aprovechar para hacer una denuncia, sí, porque era una de las cosas que tenía primero por decirles, era que obviamente Álvaro Ibarra, que es mi compañero fotógrafo, que tenemos más de 10 años trabajando, haciendo este tipo de trabajos de investigación, obviamente cuando hacemos algo como esto, lo que queremos es que realmente cumplir nuestro rol como comunicadores sociales. Es decir, aquí estamos simplemente mostrando una realidad, haciendo que la gente cuente su historia y que el mundo lo conozca. Y lo que quería denunciar era que el día de ayer recibí una lamentable llamada de uno de los médicos que nos atendió en el Hospital Universitario de Maracaibo, que de paso las condiciones del hospital son también de un hospital de guerra, que funciona apenas con 2 plantas para la emergencia, que pueden funcionar 2 o 3 horas, que no existe ningún tipo de medicamento, ni jeringuilla, ni antibiótico, de que las zonas de hospitalización están totalmente abandonadas, llenas de camas que están ya totalmente dañadas, y hay muy pocos pacientes con la esperanza de que pueda llegar la tan aclamada ayuda humanitaria, que por cierto, una de las cosas que a mí también me llamó mucho la atención es que justamente hace una semana, un poco más, llegó la ayuda humanitaria que fue coordinada por la Cruz Roja Internacional, y el Estado Zulia, que es uno de los más afectados con todo este tema, no ha llegado nada. Y eso no lo digo yo, lo dicen los médicos, ¿no?, que están allá. Entonces, una de las personas que aparece en las fotografías del reportaje es el señor Edwin Bravo, un maestro panadero, que estaba en el 5º piso de la zona de hospitalización del hospital en el ala de los hombres. Me llama esta médico y me dice, Jorge, ayer llegaron y en retaliación sacaron al señor del hospital porque se dejó fotografiar por ustedes. Dios mío. Es decir, yo digo, Dios mío, pero es que hasta dónde puede llegar el sentimiento, esto es un sentimiento de maldad, es que no tengo otra forma de denominarlo. Es decir, es que esto no tiene ningún tipo de justificación, por más ideología política que se tenga. Entonces, estas son las cosas que están ocurriendo en el país. Y bueno, y volvemos a caer en el tema del miedo, en el tema del control social, porque ¿qué va a hacer? ¿Qué otro paciente va a querer denunciar? Exacto. Te iba a preguntar si había habido retaliaciones contra ustedes y resulta que fueron contra los enfermos. ¡Qué horror! Totalmente. Yo creo que, mira, yo siento, es decir, más allá de las retaliaciones que puedan tener con los periodistas, porque yo creo que este es un trabajo de muchos que se están haciendo en el país y de muy buena calidad, en el sentido de que, bueno, hace uno también que era sobre el hambre, si no me equivoco, El Pitazo ganó un premio y fue un trabajo extraordinario también denunciando lo que ha ocurrido en esa materia en Venezuela. Es decir, aquí los periodistas obviamente tratamos no es jugarnos la vida por un protagonismo, es simplemente el poder seguir respirando y haciendo las cosas como debe ser, indiferentemente, repito, del gobierno que esté. Porque eso es una de las grandes fallas. Yo creo que el periodismo no puede ser amigo de gobiernos. No se puede convertir en el pana, como decimos los venezolanos, del político de
turno. Aquí si mañana este gobierno cambia, hay que ser tan agudo y denunciar cualquier cosa que pueda ocurrir. Así es. Cualquier hecho de corrupción. O sea, es decir, aquí no se trata de que porque ahorita a mí no me guste esto y yo esté alineado con los ideales de ciertos factores políticos, entonces yo no voy a denunciar, me voy a quedar callado porque es mi amigo. No, para nada. Todo lo contrario, hay que denunciar, hay que seguir investigando. Hay que hacer que quienes prometen algo lo cumplan. Y esa es nuestra labor. Así es. Y advertir, cuando se van cometiendo los errores, uno tiene que ir advirtiendo. A mí me encanta que tú me hayas dicho eso, porque tú eres de otra generación totalmente diferente a la mía, mucho menor que yo. Uno ya va de salida y te voy a decir una cosa, yo estoy muy preocupada porque se cambie, o se haya transformado la concepción de lo que es el verdadero periodismo, que es exactamente lo que tú has dicho. En Venezuela me refiero, ¿no? Y sobre todo estoy muy preocupada. Y yo iba a terminar el programa de hoy con como una especie de editorial, ¿no? Porque entonces de repente a uno lo califican de chavista, porque uno marca errores que hay en la oposición. Y es el ciudadano el que lo hace, ¿sabes? Entonces me parece que hay un ciudadano que se acostumbró a que el periodista debe callar. Y eso a quien le hace daño a la sociedad. Eso no le hace daño al periodista, sino a la sociedad. Porque nada mejor que la verdad para que el ciudadano tome la decisión de lo que debe hacer con respecto al poder que maneja, que es el poder del voto, por ejemplo. Así es, así es. Entonces, eso es lo que debemos hacer los periodistas. Por eso es que una labor que hay que hacer una vez que toda esta tragedia acabe es entrar en las escuelas de comunicación y explicarles a los jóvenes que el periodismo no es propaganda, porque se han acostumbrado en Venezuela a que el periodismo es propaganda de un lado o de otro. Claro, y eso totalmente, no es sí. Así es. Bueno, yo creo que de eso tenemos, creo que un posgrado en Venezuela. Así es. Y yo lo conversaba en estos días con algunos colegas. Yo decía, esto sigue pasando y viene ocurriendo hace muchos años. Aquí, por ejemplo, no voy a nombrar cuáles medios, pero aquí hay medios nacionales muy importantes que las gobernaciones o alcaldías pagan las corresponsalías. Eso no tiene justificación. Bueno, imagínate tú ese horror. Es decir, y no lo digo con nombre y apellido porque no es el tema que estamos tocando el día de hoy. ¿Para qué? Pero realmente eso ocurre aquí en este país. Es decir, aquí, el poder se acostumbró a utilizar como lobby al medio de comunicación para lograr otras prebendas. Y eso lo sabemos que siempre ha sido así históricamente, pero eso tiene que cambiar. Eso no puede convertirse simplemente en que la costumbre se haga ley. Por eso es que vemos las aberraciones que vemos a través del tiempo. Es decir, y decía muchísimo eso de que, bueno, que nos hagamos, o sea, uno puede tener comunicación, una buena comunicación con nuestras fuentes, puede haber cierta amistad profesional, pero no por eso voy a convertir eso en un amiguismo en donde yo voy a callar algo que tú estás haciendo mal, que es lo que tú decías. O sea, no puede ser que en este momento, aunque mis ideales o cualquier ciudadano estén en contra del gobierno de turno, entonces yo las cosas malas que haga la oposición política las voy a callar. No, yo creo que eso es lo peor que puede hacer tanto el ciudadano y mucho más allá el periodista, que tiene un poder importante en la sociedad. Así. No sabes cómo te agradezco esta última reflexión, Jorge. De verdad te la agradezco muchísimo. Porque a veces uno recibe tantos ataques precisamente por comportarse de esa manera, que a veces a mí me provoca decir, no me dedico más a esto y voy a hacer otra cosa y no me importa lo que pase con el ciudadano. Pero bueno, hay gente que sí quiere estar informada y que sí quiere saber la verdad, y por eso estamos ahí. Porque, bueno, ese es nuestro oficio. ¿Qué vamos a hacer? Muchísimas gracias, Jorge. Gracias. Gracias a ti y a todo tu equipo por siempre tomarnos en cuenta. Yo le voy a pedir a producción que esta última parte del programa la coloquen en las redes sociales. Porque si algo me preocupa a mí es la formación de los nuevos periodistas. Eso me tiene muy preocupada. Pero me preocupa más una sociedad que no lee, que no se informa y que opina sin leer y sin informarse. Eso me tiene muy preocupada. Con esto me despido hasta mañana.